Contenido 3.9, practica lo aprendido para los estudiantes de primer año. Seguimos aprendiendo con la ley de los senos y la ley de los cosenos. Ok, o la ley del coseno. Vamos a realizar varios casos. Vamos a empezar con estos primeros tres. Así que listos, empezamos. Una caja está sostenida por una cuerda, como muestra la figura. ¿Cuál es la longitud de la cuerda? Ok, vemos ahí, tenemos una medida, ¿verdad? Y tenemos dos ángulos conocidos. Entonces, vamos a encontrar lo que es en primer lugar el ángulo desconocido. Bien, ¿cómo? Bueno, si le damos ángulo A, si colocamos en una esquina el ángulo A, el ángulo C, el que está arriba, y el ángulo B, ¿verdad? A la otra esquina, ahí, podemos encontrar en primer lugar el ángulo B. El ángulo B, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 180 grados menos los dos ángulos conocidos, que es 20 y 110. 110 grados. Si hacemos esa resta, podemos encontrar que el ángulo B sería 50 grados, el ángulo que desconocemos. ¿Estamos? Ahora, vamos a utilizar la ley de los senos para calcular lo que es el valor de A. En primer lugar, eso significa que voy a buscar la medida del lado A y del lado B, ¿verdad? Porque eso nos están preguntando, ¿cuál es la longitud de la cuerda? Y ahí está sobre los lados A y B. Entonces, A, en este caso, sobre lo que es el seno de 20 grados. Y esto es igual a 2, que es la medida que ya conozco, sobre lo que es el ángulo de 110 grados. Ahora, seguimos acá. A va a ser igual a lo que es a 2 por el seno de 20 grados. Y esto sobre 110, sobre el seno en este caso. Se me había olvidado acá el seno de 110 grados. Ahora bien, si realizamos ya de una sola vez 2 por el seno de 20 grados entre el seno de 110 grados, si ya lo hacemos en la calculadora, aproximadamente nos va a dar 0.7, ya de una sola vez. Ahora vamos a aplicar la ley del seno para calcular B, ¿sí? Entonces sería B sobre el seno de 50 grados. Y esto va a ser igual a 2 por lo que es el seno de 110 grados. Ahora vamos a hacer el mismo proceso. B es igual a 2 por lo que es el seno de 50 grados entre el seno de 110 grados. Si realizamos ese producto y luego esa división, aproximadamente nos da 1.6. Significa que el lado A mide 0.7 y el lado B mide 1.6. Entonces la longitud de la cuerda, ¿verdad? Vamos a sumarlo. La longitud de la cuerda es siempre, ¿verdad? Aproximadamente de 1.6 más 0.7. Y en este caso sería 2.3 metros. Siempre, ¿verdad? De forma aproximada. Excelente. Vamos ahora con el caso número 2. ¿Qué nos dice el caso número 2? La capitana del barco observa dos faros mientras navega. El barco se encuentra a 15 millas de un faro y a 20 millas del otro faro. Si la capitana determina que el ángulo entre las dos líneas de visión hacia los faros es de 120 grados, ¿cuál es la distancia entre lo que son los faros? Bien, vamos entonces a siempre elaborar un gráfico que nos represente ese enunciado.
y vamos a ubicar los datos para cada uno de ellos. Entonces, si vemos ahí, del faro A al faro B, yo desconozco la distancia, pero del barco al faro B tenemos 15 millas y del barco al faro A son 20 millas. Entonces, la distancia entre los faros es la que yo debo de encontrar. Por eso vamos a aplicar la ley del coseno para calcular la distancia entre los faros. Entonces, como tenemos el ángulo de 120 grados por ahí, ¿verdad? Entonces, X es la distancia que yo desconozco, ¿verdad? Que es el lado opuesto donde está el barco. Y esto es igual a 20 al cuadrado más 15 al cuadrado menos 2 por 20 por 15, ¿te acuerdas de eso? ¿Verdad? El producto de ellos por lo que es el coseno del ángulo que conozco que es de 120 grados. Ok, veamos. 20 al cuadrado es 400 y 15 al cuadrado, en este caso, si multiplicamos 15 por 15, ¿verdad? Nos va a dar ¿cuánto? Nos va a dar 225, ¿sí? 225 menos 2 por 20 son 40 por 15. Vamos a ver, 4 por 5, 20. 4 por 1, 4 sería 600. Por lo que es el coseno de 120 grados, que sería menos un medio. ¿Ok? Veamos acá. Tenemos 625 menos 600 por menos un medio. Acá podemos simplificar la mitad. Entonces, 625 menos por menos me va a dar más. ¿Ya? Este menos por menos me va a dar más. 625 más los 300 nos va a dar 925. Ahora, extraigamos la raíz cuadrada, ¿verdad? De cada uno de ellos. Aproximadamente la raíz cuadrada es de 30.4. ¿Esto qué nos indica? Los faros están aproximadamente a 30.4 millas de distancia. Los faros están, ¿sí? En este caso, aproximadamente a 30.4 millas, ¿verdad? De distancia. Ahora vamos al caso 3. Vamos al caso número 3. Y lo leemos. Nos dice: un granjero tiene un establo y necesita hacer un corral extra. Para ello tiene un lazo de 38 metros y piensa atar el lazo como muestra en la figura. Debemos de observar también la figura. ¿Tiene el granjero suficiente lazo si los nudos están a una distancia de 4 metros? Ok. Vemos la figura ahí. Hagamos el respectivo triángulo con las medidas conocidas, ¿verdad? Si consideramos que la figura formada es un triángulo, ok, se tiene esta figura. Fíjate bien. Ahora, para saber si alcanza la cantidad de lazo que tiene, hay que calcular el valor de X. Y luego ver si 17 más X es menor o igual que 38. Y eso vamos a hacerlo a través de la ley del coseno. ¿Listos? Tenemos ahí el ángulo de 35, que ya lo conocemos, ¿verdad? X es lo que desconocemos. Entonces, aplicando como este caso que hicimos acá. Fíjate bien, los lados que ya conocemos es de 4 y de 17 lados. 17, perdón, 4 y 17, ¿verdad? Menos, recordemos, 2 por 4 por 17, por lo que es el coseno del ángulo que ya conocemos que es de 35 grados. ¿Sí? Bien, vamos a ver. 4 al cuadrado 16 y 17 hay que multiplicarlo 17 por 17, ¿verdad? Si hacemos ese producto de 17 por 17,
en este caso es 289. Menos 2 por 4 es 8. Y 8 lo multiplicamos por 17. 8 por 17 igual a 136. Ahora, el coseno de 35 grados por el coseno de 35 grados. Nos podemos dejar prácticamente indicado el coseno de 35 grados para mientras. Ok, ahora bien, vamos a 16 más 289. Podemos hacer esa suma. 16 más 289, 305. Menos 136 por el coseno de 35 grados. Bueno, ahora, si multiplicamos ahí, en este caso, el coseno de 35 grados, lo multiplicamos por menos 136 y a ello, ¿verdad?, le sumamos 305. En este caso, nos da una aproximación de 193.6. Extraemos, ahí tendríamos que extraer la raíz cuadrada en este caso. ¿Sí? Al extraer la raíz cuadrada de 193.6, todavía nos hace falta acá, sería de 13, aproximadamente 0.9. ¿Ya? Vale. Ok. Luego, ¿verdad? 17 más 13.9. Ahora sumamos esto, ¿a qué va a ser igual? A 30.9. Por tanto, el granjero tiene suficiente lazo. El granjero tiene suficiente lazo. Perfecto. Vamos entonces a trabajar con los otros casos que aparecen ahí. Vamos entonces a los siguientes casos. En esta oportunidad el 4. Un poste de 30 pies de largo se ha inclinado aproximadamente 15 grados de su posición original. El alcalde de la ciudad piensa sostenerlo con un cable de acero, pero necesita calcular cuánto necesita de cable. Se amarra el cable a 100 pies de la base del poste. ¿Cuánto necesita aproximadamente? Ok. Bien, tenemos ahí la figura que nos muestra el enunciado. Ahora bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a dibujar un triángulo, ¿verdad?, parecido ahí a la figura, y vamos a colocarles los vértices ABC, es decir, el triángulo ABC. Entonces, el ángulo B, en este caso, mide, si tú te das cuenta, 90 más 15 grados. Ok, vamos a ver. El ángulo B va a medir 90 grados más 15 grados, que esto es igual a ¿cuánto? A 105 grados. Entonces, vamos a trabajar la ley del coseno. X al cuadrado es igual. ¿A qué va a ser igual? En este caso, como ya conocemos las medidas, sería de 100 y 30 pies, ¿verdad? Entonces 100 al cuadrado más 30 al cuadrado menos 2 por 100 por 30 por lo que es el coseno de ¿cuánto? De 105 grados. Bien, puedes realizar esto. Luego veamos acá, x al cuadrado es igual, 100 al cuadrado es 10.000, más 30 al cuadrado es 900, menos 2 por 100, 200, por 30 nos da 6.000 por lo que es el coseno de 105 grados. Si tú realizas esto, bueno, aquí vamos a sumar 10.900, 10.900 menos 6.000 por lo que es el coseno de 105 grados.
si tú haces este producto, ¿verdad? Y luego lo que te dé acá, le sumas 10.900, da aproximadamente, va a dar 12.452.9. A eso vamos a extraerle lo que es la raíz cuadrada y nos da un aproximado de 111 lo que es 6. ¿Estamos? Es decir, necesita aproximadamente 111.6 pies de cable para amarrar el poste. Entonces, podemos escribirlo acá. Necesita aproximadamente 111.6 pies, ¿verdad? De cable para amarrar lo que es el poste. Vamos al caso número 5. Leemos lo que nos indica el ejercicio por ahí. Y hay que fijarnos bien en la figura. Se construirá la decoración de un jardín en forma triangular, como muestra la figura. Si cada vértice del triángulo es el centro de la circunferencia sobre la que está, ¿cuál es la longitud de la distancia de PQ? Bueno, tenemos que encontrar ahí, tenemos una referencia de un ángulo que es de 120 grados. ¿Estamos? Ok. Bueno, entonces observamos también que las circunferencias son tangentes. Llamémosle O el tercer vértice. Y como cada vértice del triángulo cae en el centro de cada circunferencia, puede observarse que la distancia, fíjate bien, OQ va a ser igual a 4 más 3, es decir, 7. También vemos en la figura la distancia de OP es igual a 3 más 1, que es 4. ¿Ya? Entonces, tomando la referencia, podemos dibujar el triángulo y nos queda de esta forma, ¿verdad? Ya con las medidas. Lo que queremos encontrar, ¿verdad? Es esa distancia de PQ. Como se desea conocer, ¿verdad? Esa distancia, vamos a aplicar la ley de ¿quién? Del coseno. ¿Sí? X al cuadrado. Como ya tengo las otras medidas, ya las encontramos, ¿verdad? Va a ser igual a 7 al cuadrado más 4 al cuadrado menos 2 por 7 por 4 por lo que es el coseno del ángulo que ya conocemos. ¿De cuánto es? De 120 grados. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a ver 49 más 16. En este caso 2 por 4, 8 por 7, 56 por lo que es el coseno de 120 grados. Acá. Sumamos. 9 más 6, 15, 4, 1, 5 y 1, 6. 65 menos 56 por lo que es el coseno de 120 grados en este caso. Recordemos un poco. El coseno de 120, ¿verdad? Es menos un medio. ¿Sí? Podemos simplificarlo si gustas. Acá tiene mitad menos por menos da más. Y acá sería 28. La suma de 65 más 28 sería 93. Si sacamos o extraemos la raíz cuadrada de 93 es 9.6 aproximadamente. ¿Estamos? Entonces, ¿qué nos indica? Que la longitud, entonces, la longitud de PQ es de aproximadamente de 9.6 metros. Ok, vamos avanzando. Vamos a leer el caso número 6 y nos vamos siempre a fijar
en el dibujo de la referencia. Eso es bien importante. Un grupo de exploradores está aprendiendo a navegar para un viaje de supervivencia. Sobre un mapa les ha ubicado 3 puntos que deben visitar. Sin embargo, necesitan conocer las medidas de los ángulos para saber qué tanto deben girar. ¿Cuáles son los ángulos que deben girar para poder visitar los 3 puntos? Fíjate, nos dan la distancia de esos 3 puntos. Entonces nosotros queremos encontrar lo que son los ángulos. Como se conocen los 3 lados, ¿verdad? Vamos a aplicar la ley del coseno. En este caso, solo nos ubicamos en lo que es el triángulo. Entonces, vamos con, podemos encontrar el ángulo A. En este caso, podemos decir 31 al cuadrado, ¿verdad? Que es la medida que está enfrente o es el opuesto del ángulo A. 22 al cuadrado más 45 al cuadrado. Y esto lo vamos a multiplicar menos 2 por 22 por 45 por lo que es el coseno del ángulo que ya conoce, del ángulo más bien dicho, que desconocemos que sería el coseno A. El coseno del ángulo A. ¿Estamos? Ahora bien, al realizar todo esto, ¿verdad? Si gustas, pues podemos utilizar la calculadora para ir paso a paso en este sentido. 31 al cuadrado nos da 961. Acá lo vamos a ubicar. 22 al cuadrado, multiplicamos, ¿verdad? 22 por 22 y nos da 484. 45 al cuadrado es lo mismo que 45 por 45, que es 2025. Ahora, podemos multiplicar acá. 2 por 22 es 44. Y 44 por 45, 1980, el coseno de A. Ahora, 484 más 2025 menos 961. En este caso podemos hacer trasladar todo esto, más bien dicho, 961 menos 484 menos 2025 entre menos 1980, ¿verdad? Que ese sería el coseno de ángulo A. ¿Estamos? Ahora bien, vamos a hacer la resta del numerador. En este caso, 961 le restamos 484 y a ese resultado le restamos 2025. Me da en negativo 1548. Menos 1548 lo dividimos entre menos 1980. ¿Estamos? Entre menos 1980. Ok, nos da prácticamente, ¿verdad?, de una forma aproximada 0.78. Ahora vamos a aplicar la inversa del coseno de 0.78. Yo lo he hecho de esta manera con decimales. ¿Estamos? Entonces vamos a la inversa del coseno de 0.78 y nos da aproximadamente 38.6, 38.7. Puede variar en algunos casos, ¿verdad? Puede quedar como una aproximación. Ya tengo el ángulo A. Ahora vamos con otro ángulo. Ya tengo un ángulo. Entonces obtengamos el ángulo B. Su opuesto mide 22. Entonces sería 22 al cuadrado. En este caso va a ser lo que es igual a 31 al cuadrado más 45 al cuadrado menos 2 por 31 por 45 por lo que es el coseno del ángulo B.
Si tú realizas este proceso como lo hicimos en el anterior, el ángulo B aproximadamente va a ser igual a 26.3 grados. ¿Sí? Y ahora quiero encontrar el ángulo C. El ángulo C va a ser igual a 180 grados menos 38.6 grados menos 26.3 grados. ¿Sí? Entonces es 115.1 grados. Aunque dependa del orden en que visiten los puntos indicados, los ángulos que deben girar son de 38.6, de 26.3 y de 115.1 grados. Ahí están los ángulos que nosotros necesitábamos conocer. Perfecto, gracias a ustedes. Seguimos practicando.